Voy a tratar de ser breve, voy a tratar. Dice la palabra de Dios. Vemos dos hechos paralelos que suceden: el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, ¿no? Profetizado uno a un hombre que conocía la ley, avisado por un ángel, profetizado por un ángel, y después ese mismo ángel, Gabriel, va donde María, ¿cierto? Y le dice también que va a tener un niño. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. En el primer caso, en el de Zacarías, había que creer y actuar, y lo vamos a analizar. Y en el segundo caso, en el de María, solamente había que creer y esperar. Esta mañana tenemos que nosotros vamos a aprender, y yo mismo vamos a aprender estas actitudes y esta forma de discernir las cosas para no seguir cayendo en lo mismo año tras año. Este año que estamos terminando, tenemos que entender algunas cosas para empezar de manera diferente el próximo año, hermanos. Con tu familia, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, en tu vida misma. Tenemos que cambiar, entender la palabra para cambiar la manera de pensar. A María se le aparece un ángel y le dice simplemente: vas a concebir del Espíritu Santo, vas a ser la mamá del Rey de Reyes. Tú eres la que Dios eligió, pero sin embargo se le presenta el ángel, el mismo ángel, a Zacarías. ¿Y ellos qué cosa tenían? Una esterilidad. No podían tener hijos. Y Dios le dice a Zacarías que había escuchado su oración. ¿Quién sabe? Había orado desde muy joven. Y Dios le promete que van a tener un hijo. Y ese hijo, ¿cómo se llamaba? Juan el Bautista. María, la diferencia que no hizo nada, simplemente creer. Pero sin embargo, Zacarías, ¿qué tenía que hacer con su mujer? Ya tenían 80, 70 años. Nuevamente quizás a tener relaciones sexuales para poder tener ese niño de la promesa. Hay momentos en el caso de María cuando la fe consiste en no hacer nada, sino creer y esperar y recibir. Cuando la fe te pide no hacer nada, tan solo creer y esperar. Se le dice a María: vas a dar a luz un hijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. No hay ninguna instrucción práctica que le diga a María: bueno, vas a tener que dormir en la noche, vas a tener que hacer esto. No hay ninguna instrucción práctica o ninguna intervención humana, nada. María queda embarazada sin absolutamente ninguna cooperación humana del hombre. Es un milagro que proviene del Espíritu. Solamente ella pronuncia unas palabras. Dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Es una fe que recibe, es una fe que cree. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida que Dios viene y te dice: quédate quieto, estate quieto, deja de controlar, no luches más, deja de pelear, no intervengas, no te muevas más, no te esfuerces por obtener resultados. Tranquilo, toca ahora simplemente creer que Dios lo va a hacer. Es la actitud, hermanos, que tenemos que aprender y decir como María: hágase en mí conforme a tu palabra. Este año yo empecé a entender esta palabra y el Señor empezó a hablar en mi vida. Y yo me vi en una actitud que no podía hacer nada, que ya no puedo hacer como cuando era joven. Desde que vine a España, por la gracia de Dios, siempre tuve buenos trabajos. Por el currículum que tengo, el Señor me ayudaba y buenos trabajos tenía. Hasta que ya me hice mayor. ¿Y sabe lo que pensé?
Y ahí está mi esposa, me decía, y también ella estaba de acuerdo conmigo, me decía. No sé si a mi hermana le pueden alcanzar un vasito con agua, hermanos. Está bien, hermana. Vale. Resulta que en el trabajo no me estaban dando el sueldo que me correspondía. Y entonces, yo sabe lo que pensé, hermano querido. Dije, ya soy mayor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me empezó a hablar con este salmo precioso. Hablando del primer caso, vamos a hablar del primer caso, perdón, del caso de María. Me dijo el Señor en Salmo 37, 5 al 8. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y el 7 dice así, guarda silencio y espera en Él. Guarda silencio y espera en Él. Yo no entendía. Yo decía, ay Señor, tengo que presentar currículum. Ay Señor, no sé. O decirle al jefe, ¿sabe qué cosa hice? Antes de que el Señor me hiciera esto, presenté al jefe todo lo que hacía y presenté al jefe un currículum más que tenía y otros estudios más. ¿Sabe lo que pasó? Me lo recibió el jefe. En la empresa trabajan 350 personas, es una empresa grande. Me lo recibió como uno más. Se archivó el año pasado y el jefe se olvidó. Pero ¿sabe qué cosa? El Señor me hablaba con este pasaje bíblico y yo sentía que los martes de oración que venía me decía, y se lo comentaba a mi esposa, guarda silencio, espera. ¿Sabe qué cosa me sentía? Yo decía, ya soy mayor, bueno, también que me va a recibir en alguna empresa. Yo me decía así, ya ahora mismo a los mayores de 50 ocurre eso, ¿cierto? A los mayores de 50 o 40 pasa eso, de que no, ya les cuesta presentar currículum y recibir un empleo en condiciones. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Y muchos quizás están pasando una situación así. Mujeres que quieren un empleo, un contrato. La vez pasada una hermana pedía oración por un contrato estable laboral, pero a veces no se da y parece imposible. Pero el Señor me decía con su palabra, espera, calla, guarda silencio. Calla, guarda silencio. Pasaron unas semanas y pasaba el tiempo. ¿Sabe qué cosa? Y yo me olvidaba del asunto. Lo di por olvidado. Y entonces, después de muchos años, ¿cómo ocurre la cosa? Por eso, confía en Él, espera en Él. Mi esposa es testigo. Una chica que me conocía de recursos humanos, que me conocía mucho tiempo, que yo ya la había olvidado también. Y sería, ¿qué será de su vida? Agarra y me escribe y me dice, fue hace, ¿cuánto? Dos meses me escribe. Carlos, me dice, ¿estás disponible? Me dice, ¿estás disponible? Porque me dice, quiero meter tu currículum en una empresa que está solicitando la profesión que tienes, me dice. Yo me sentí sorprendido que me escribiera y me acordé de esta palabra. Guarda silencio, espera en Él, guarda silencio. Y me dijeron, queremos tener una entrevista contigo. Y resulta de que me hicieron la entrevista y entonces yo dije, en el currículum efectivamente tienes que mostrar tu edad, no tienes que mentir. Mostré mi edad y pues, después de la entrevista
Pasó un tiempo y lo archivaron también. Y el Señor me decía, guarda silencio. Y yo, pues mi esposa llegaba del trabajo, ya lo habrán dado por olvidado. Yo, normal, yo digo, el Señor me hablaba cada día, guarda silencio, espera en Él. Después de unos meses, después de la entrevista, me llaman y me dicen, me llama la chica y me dice, Carlos, de todos los que han entrevistado, tú eres el único que ha pasado. Yo con mis 54 y pico. ¿Sabe qué cosa? Y me dice, tú has sido seleccionado. Era una empresa más grande. Era una empresa que hace piezas para coches y todo. Y yo dije, bueno, me dijeron, para el 7 de enero queremos tu incorporación con tantos de tu salario. Y entonces yo agarré, preparé mi carta de renuncia y lo presenté al jefe. ¿Y qué creen que pasó? El jefe iba a hacer justicia, el Dios del cielo, el jefe del todo, el jefe de mi jefe iba a hacer justicia. Guarda silencio, el Señor me decía, guarda silencio. Presentó una contraoferta el jefe, pero los otros presentaron otra contraoferta. Y yo dije, pero ¿cómo? Yo soy viejo y se están disputando. Pero ese es nuestro Dios poderoso. Ese es nuestro Señor poderoso. Guarda silencio. ¿Sabe qué cosa? Yo no pude haber guardado, pude haber presentado mi reclamo con toda justicia, pude haber movido cosas, pero quizás no iba a encontrar nada. Pero el Señor me decía, guarda silencio. El Señor, y espere en Él, no te alteres con motivo del que prospere en su camino. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna en hacer lo malo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Llega un momento, hermanos, en que el Señor te dice, como a María, Él lo va a hacer todo. Tú guarda silencio. Podemos recordar algunos pasajes bíblicos. Moisés está frente al Mar Rojo. El ejército del faraón en un lado y ellos están a la orilla del mar. Estaban desesperados. ¿Y qué ocurre? Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved. Solamente mirar. Eso es lo que me pasó a mí. Solamente mirar que la salvación, que lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Dice, solamente y ved la salvación de Jehová. Y hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre lo veréis. ¿Quién peleó por ellos? Peleó Dios. Hay situaciones donde tu intervención empeoraría la situación. ¿Lo cree? ¿No lo cree? En cierta ocasión Dios le habla a Abraham y le dice que espere porque va a tener un hijo. ¿Qué cosa tenía que hacer Abraham? Esperar. ¿Pero qué hizo la mujer de Abraham? Quiso ayudar a Dios. Señor, yo te ayudo, ¿sabes? Te voy a dar a mi empleada para que así se produzca. Abraham no dijo no, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué le dijo? Escucha a tu mujer en todo lo que te dijere, le dice así Dios, ¿no? ¿Le dijo así Dios a Abraham? Sí. Entonces, tocaba esperar. ¿Y qué cosa se puso a hacer ella? Se puso ella a cooperar. ¿Y las consecuencias de esa cooperación lo estamos viendo hasta hoy? Escuché a una de mis chicas, las chicas de
Está la Elita, nomás la Elita es la última. Es tiempo de ellas normalmente quieren casarse, quieren tener una vida, y decía una de ellas, no voy a decir el nombre porque, y decía una de ellas, yo traigo un inconverso y lo convierto en la iglesia. ¿Será correcto eso? ¿Será correcto eso? ¿Quién convierte a la persona? Él se puede hacer el convertido, puede venir y, sí me he convertido, sí, me he convertido por ella, pero al final sigue siendo un lobo. Pues yo conocí un testimonio real de una sierva de Dios, una mujer de Dios, y le contaba a mi esposa, una chica que servía a Dios de todo corazón, y traía a su jefe. Me acuerdo que se sentaban siempre atrás los domingos, y el jefe venía con ella y se sentaban atrás. Y el jefe muy, muy carismático, una persona muy amable. Cuando se casaron, se desapareció, se la llevó a ella. Y un día me lo encuentro en la calle y ¿sabe lo que me dice él? Él me dice, y así, yo lo respeto, se llama David, lo fui a visitar a Italia, ya vive en Italia. Él me dijo, yo soy ateo, yo nunca creí en Dios. Por eso que no engañe el enemigo a nuestros jóvenes en decir ellos, yo lo convierto, no se preocupen. Quien único que convierte y quien conoce los corazones y quien los transforma, ¿quién es? Es el Señor. Es el Señor. Lo que hizo Sara, hasta hoy vivimos la consecuencia de eso. Y de esto, de no esperar la persona indicada y de no obedecer la palabra de Dios, esta amiga, vecina, hermana en Cristo, lo sigue viviendo aún las consecuencias. Ella sigue sirviendo al Señor y ora por su esposo. Él sigue siendo ateo. ¿Cuántos años ha pasado? Ya tienen una hija señorita. Y él sigue ateo, sigue en su postura. ¿Quién convierte? Tantos años ella. No ha podido. Y eso por no esperar. Otro caso es el maná del cielo, que no necesitaba intervención humana. Solamente la gente tenía que recogerlo y recibirlo. La hija de Jairo, ¿por qué molesta más a Jesús? Le dijeron, ya está muerta tu hija. Eso está en Marcos 5, 35, 36. Y le dijo Jesús al escuchar, dijo, no temas, tú tienes que creer solamente, le dice. No temas, cree solamente. Solamente tenía que creer. Otro ejemplo también vemos en la Biblia del rey Josafat. Está en 2 de Crónicas 20, 17. El Señor le dice, no habrá necesidad de pelear a través de su profeta. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Esos soldados enemigos se confundieron, se mataron entre ellos y el pueblo de Israel fue libre. Ahora, nosotros tenemos que aprender a discernir. ¿Cuándo hay que descansar en Dios y decir, Dios, tienes que tomar el control? Dios, tienes que obrar en mí, en mis circunstancias. Pero hay otro ejemplo, hay otra forma de poder entender esta porción de la palabra de Dios. Cuando la fe requiere actuar, cuando la fe requiere que nos tenemos que mover, es lo que le pasó a Elizabeth. Es un nacimiento, es una profecía, pero aquí sucede otra forma en la cual Dios se actúa. ¿Qué cosa ocurrió con Elizabeth, con el profeta Zacarías?
Ellos ya son ancianos, son estériles, sin ninguna esperanza de ningún tipo, pero Dios les promete algo para lo cual no hay esperanza. Vais a tener un hijo. El milagro se iba a producir si ellos participaban de ese asunto. ¿Qué tenían que hacer? Tener relaciones sexuales que quizás la habían dejado. Era una profecía, era la respuesta a una oración de Zacarías que quizás la había hecho cuando era joven. Pero decía, uy, el Señor ya me ha respondido, ya tengo sed. El Señor ha escuchado tu oración, viene Gabriel y le dice, el Señor ha escuchado tu oración, Zacarías. Y Zacarías estaba viejito ya, uy. Ay, Señor, recién, ay, ahora, ¿cómo le digo a mi esposa nuevamente? Él no podía decir, bueno, me voy a dormir y yo creo que el Señor lo hará así como María. ¿Qué cosa tenía que ponerse? Nuevamente acostarse con su mujer por fe. Él no lo creyó. Pero ¿cómo va a ser esto? Dice. ¿Esto cómo va a ser? Si yo y mi mujer ya somos, ya Señor, ya estamos. ¿Cómo va a ser esto? Y dudó. ¿Y el Señor qué cosa le pasó? ¿Quién sabe? Porque las palabras tienen poder. Vas a quedar mudo. La cama señaló. ¿Cómo habrá sido? Pero resulta que el Señor le dice que ellos tenían que cooperar, ellos tenían que nuevamente volver a acostarse. Tenían que creerlo. Para ellos era lógico pensar, esto no tiene pies ni cabeza. Es que ya somos mayores, no tenemos 30 años, 25 años. Pero ellos tenían que creerlo, tenían que obedecer conforme a la palabra recibida y volver a estar juntos como marido y mujer. Esta fe implicaba cooperar. Unos ejemplos bíblicos. Vemos a Noé en el Génesis. El Señor le dice que iba a haber un diluvio. ¿Y qué cosa tenía que hacer Noé? Creer primero y después ponerse manos. Porque imagínate que no hubiera dicho, bueno, Señor, ya está bien, tú nos vas a salvar, pero en este lugar que no llueva y que llueva en todos los lugares, pero aquí no. No fue así. Fue una fe inclusive que hubo que mantenerla por muchos años, porque el arca no se construyó en un mes, se construyó en muchos años. No sé si me están entendiendo lo que les estoy enseñando esta mañana. Hay que tener ese espíritu de discernimiento cuando Dios manda estas cosas. ¿Cómo discierno? ¿Cómo hago? ¿Cómo discierno cuándo debo meterme a obrar y cuándo no, Señor? ¿Cuándo me toca esperar? Otro ejemplo vemos de Josué, que todo lo tomó. El Señor le dijo que ya le entregaba a Canaán, pero que todo lo tomó en guerra. Dice, donde pusiere vuestra planta de vuestro pie. ¿Qué cosa había que poner? Había que moverse. Una mujer viuda, en 2 Reyes 4, del versículo 3 al 7, dice el profeta Eliseo, ¿qué es lo que tienes en casa? Nada, dice. Bueno, tengo unas vasijas, pues ve y pide vasijas prestadas para ti y luego entre tu casa con todas las vasijas prestadas y enciérrate. Y nunca faltará el aceite. ¿Qué tuvo que ella hacer? Juntar las vasijas. Ella tuvo que cooperar después de la palabra recibida.
El milagro ocurrió mientras ella actuaba. Y así vemos muchos ejemplos, hasta llegar al ejemplo de Pablo en el libro de Hechos, donde el Señor, cuando él está pasando el naufragio, que nos narra en el libro de Hechos 27, está pasando el naufragio, y se aparece un ángel en plena tempestad, cuando el barco estaba naufragando, y él dice: ¿por qué esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo? Y me ha dicho que era necesario que yo compareciese ante César. Y así que yo llegaré allí, y que la vida me ha concedido, la vida de todos los que estamos aquí, y nadie se va a perder. Le da una palabra profética el ángel y dice que nadie se va a perder, pero habla más adelante y dice: con todo, dice, es necesario que trabajemos para llegar a una isla. Con todo, yo te doy la salvación, eres salvo, pero con todo es necesario que trabajemos para llegar a una isla, dice. Estas dos palabras, estos dos mensajes a diferentes personas. Una que tenía que estar callada y mirar, y el otro que tenía que ponerse manos a la obra. Poder discernir cuándo debo callar y cuándo tengo que actuar en consecuencia a la palabra recibida. ¿Sabes qué cosa? Dice la palabra de Dios en el mismo libro de Hechos: cree en el Señor Jesucristo, le dice al centurión, y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa serán salvos. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿qué es necesario hacer para que mi casa sea salvo? El Señor le dio, dice, de la vida de las 276 personas que estaban en el barco, le dio. Pero ¿qué tenían que hacer? Esforzarse en llegar a una isla. Igual modo tú, el Señor te ha concedido tu casa, tus familiares, pero ¿qué cosa tienes que hacer tú? Predicar, llegar a tu palabra con una palabra de Dios, evangelizar, orar por ellos. Las palabras que nosotros hemos recibido, las promesas de Dios que hemos recibido en nuestras vidas, tenemos que nosotros trabajar por ello, orar por ellas y pedirle a Dios también en nosotros que haga su voluntad perfecta en nuestras vidas, como lo hizo María. Escucha bien, esta es la forma para poder discernir esto. Hay cosas que Dios quiere hacer por nosotros sin que tú intervengas. Escúchame. Hay cosas que Dios quiere hacer por ti sin que tú intervengas, pero hay cosas que Dios quiere hacer a través de ti, donde tú tienes que intervenir. ¿Para qué? Para testimonio de que la gente, tus amigos, tus hermanos, tus familiares, se salven. Cuando nosotros confundimos esas realidades e intervenimos donde no tenemos que intervenir, o a veces no actuamos donde el Señor nos ha dicho que tenemos que actuar, a veces vivimos atascados años tras años, viviendo las mismas luchas. Pasan los años y tienes los mismos problemas. Cuando confundimos esas dos realidades, no sé si me estoy dejando entender, hermano querido. ¿Estamos entendiéndolo? ¿Lo estamos entendiendo? Podemos pedir al Señor que nos dé el entendimiento. Dice el libro de Job que Dios habla de muchas maneras. Este año terminémoslo entendiéndolo así.
poder tomar decisiones el próximo año diferentes y no estar en lo mismo. A veces el Señor no va a actuar hasta que perdonemos, no va a actuar hasta que restauremos una relación. Eso es en el caso de que nos toque intervenir donde el Señor ya te ha dicho lo que tienes que hacer. No va a actuar hasta que busques ayuda verdadera, no va a actuar hasta que pongas orden en tu vida personal o en tu vida espiritual, no va a actuar mientras no cambies esa pasividad disfrazada de espiritualidad, no va a actuar hasta que no pongas en acción lo que ya te dijo hace tiempo que tienes que hacer. Hace tiempo te ha dicho el Señor que pidas perdón. Hace tiempo el Señor te ha dicho que perdones, pero no lo haces. Hace tiempo el Señor te ha dicho que busques a esa persona y que te reconcilies y no lo haces. Es tiempo de decir esto que dijo María, que lo hablamos en un comienzo. ¿Qué fue? Entonces María dijo: he aquí, tú eres siervo del Señor, hermano. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es el mensaje de esta mañana. Pidámosle al Señor discernimiento. Y cuando descubrimos ese discernimiento, actuar. Si me toca callar, tienes que callar. Si el Señor te dice: ya no intervengas, ya no hables, ya calla, déjame actuar a mí. Ay, Señor, pero es que mi hijo, Señor, es que le tengo que estar llamando la atención, es que tiene que estar. Calla, solo ora. Cree. Ay, Señor, pero nos toca hacer lo que el Señor lo dice. ¿Sabe qué cosa? El Señor da mucha luz a los que le aman y Él sabe guiar. Él sabe guiar. Porque el que busca, dice, al que toca. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar así a ciegas, sin poder saber lo que Él pide de ti? El Señor tiene misericordia. Y estas Navidades pidámosle al Señor que nos haga tener un espíritu receptivo, un espíritu que le escuche. Sea bien que me toque esperar y callar y creer, o bien que me ponga manos a la obra en la promesa recibida. ¿Me habéis entendido? Vamos a orar ahí sentadito en tu lugar. Padre bendito, poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios, porque este año ya se está yendo, pero el Señor no te deja sin una palabra. No te deja